En donde está muy difícil y atemorizante la situación es en toda la zona del Medio Oriente, países como Estados Unidos, Rusia, algunos en la Unión Europea, están tomando acciones verdaderamente desesperadas de seguridad por las amenazas. Y es que primero fue Estambul, donde el martes murieron 45 personas en ataques suicidas en uno de los aeropuertos más concurridos de Europa. Luego Daca, el viernes, donde al menos 20 comensales de un restaurante murieron tras mantenerlos como rehenes por 10 horas. Dicen que eso fue terrible, porque además no solo fueron balazos, sino utilizaron Los machetes. pasaron a cuchillo, ¿no? Sí, qué cosa más terrible. Y ahí murieron varios extranjeros. Que estaban viendo el juego... ¿Qué era, el de Italia? Italia-Alemania, el sábado, sí. Sí. Y ayer fue Bagdad. Más de 140 iraquíes perdieron la vida y 195 más resultaron heridos en el tercer ataque masivo perpetrado, o por lo menos adjudicado, al autonombrado Estado Islámico. El atentado en la capital de Irak es el más mortífero en todo el país desde 2009. El grupo atribuyó la explosión de un coche bomba junto a una zona de cafés que dicen que estaba, pero muy concurrida toda la zona. Oye, es que yo no me puedo imaginar cómo es el amanecer para los pobladores de toda esta zona. Comprendo cuando esta gente muy resentida dirige sus ataques contra las sociedades occidentales, ¿no? Opulentas, pero cuando las dirige contra su propia gente. Solo es que eran chiitas y los que atacan son sunitas. ¿Y cuál es la diferencia? Es que unos aceptan la divinidad del yerno de Mahoma y los otros no. Es todo. Todo lo demás es igualito. Y por eso se matan. Y es que ayer esa plaza donde fue la explosión, porque en alguna información dice que fueron 2 coches bomba, donde colocaron esos automóviles, estaban festejando el final del ayuno del Ramadán. Uh-huh. Entonces estaban celebrando de que ya había terminado esa parte de festividades o conmemoraciones religiosas y todos salieron a la calle como el último día del Ramadán. Se encontraba repleto de gente. Los líderes del Estado Islamista justamente incitaron a sus seguidores a perpetrar los mayores ataques posibles durante el mes sagrado para convertirlo en uno de dolor para los infieles. Estábamos felices, listos para romper el ayuno, pero nuestros sentimientos fueron teñidos con sangre. Esto lamenta un hombre que estaba en el rumbo. Los iraquíes temen que el asedio del grupo miliciano empeore con ataques como el de ayer. Y bueno, no solamente ellos tienen miedo, también en Estados Unidos, porque ya se hicieron públicas las amenazas de estos grupos, para que el día de hoy, que está de fiesta Estados Unidos, están celebrando un aniversario más de su independencia y desde luego mucha gente aprovecha para reunirse con la familia y los aeropuertos se llenan porque la gente se traslada para festejar este día con la familia. Entonces es uno de los fines de semana con mayor movimiento en los aeropuertos en Estados Unidos por esa razón. Y llegó la amenaza. El FBI ya tomó cartas en el asunto para evitar alguna masacre, pero a pesar de que están coordinadas y comunicadas para evitar en la medida de lo posible algún atentado, pues el miedo, el terror que esto provoca no es fácil de manejar para los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Sí, y hay unas precauciones, pero
colosales ahí. Y simplemente registros. con soltar el rumor es más que suficiente. O sea, porque en los otros no avisan. Hemos visto que ninguno había un aviso previo de, voy a ir sobre tu café o voy a ir sobre el Bataclan algún día de estos. El terrorismo irrumpe de una manera súbita, de cuando menos lo esperas. Pero si tú simplemente lanzas una amenaza por ahí de, pues el 4 de julio nos verán la ira de Dios o de Alá o de quien quieras, ya con eso es suficiente para que todo el mundo esté temeroso, preocupado, en la zozobra. Igual te mata el miedo. Exactamente. Igual el miedo puede provocar tragedias mayores. O simplemente paralizarte. Pues ese día se planeaban 5 millones de personas viajar. No, la gente no va a viajar ese día, por decir algo. Pues Estados Unidos incluso solicitó a través del FBI a México y Canadá que apoyen el incremento de vigilancia en las fronteras. No entiendo cómo. Podrían pedírselo a Chile también. Por ahí no llegan. Además, ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Orlando y en el caso de esta población en California. Fue donde fue lo del hospital. Sí. El Bernardino. Uh-huh. Sí. Que no es nadie que entró al país. Claro, tienen al enemigo dentro. Sí, lo tienen ahí, porque muchos de ellos, por la misma libertad que ha propiciado Estados Unidos para todos, pueden ejercer la religión que más les guste. Ahora fíjate, por las edades de los que han perpetrado los atentados, quiere decir que ISIS tiene infiltrando gente o preparando gente desde cuando menos hace 18 años. Porque lo que hemos visto son edades cortas, 18, 19, 20. O sea, quiere decir que sí hubo una operación quizá generacional que mientras estabas metido con que si Osama y Hussein y demás, en el rollo de que si el petróleo y eso, así tranquilamente se te estaba filtrando gente, o más bien estaban lavando el cerebro a la gente propia de los lugares. Porque efectivamente ya no es como antes de, voy a llegar con una bomba, cómo la pasas, como las películas del terrorismo de los años 90, lo veíamos, ¿no? Cómo ingresas una bomba, cómo planeas. Ahora es gente que vive ahí, que tenía vecinos, que iba a las escuelas, que iba a los ritos religiosos, que se festejaba el 4 de julio. Un poco como esta película, ya alguna vez la comentamos aquí, la de Arlington Road, la de Tim Robbins, ¿cómo se llama? Que es células dentro ya de los mismos ciudadanos. ¿Cómo se llama? Y es algo que inició Al-Qaeda. Al-Qaeda evoluciona al Estado Islámico. La mayor parte del Estado Islámico está formado por la infraestructura que dejó Al-Qaeda, ¿no? Que solo tiene una existencia meramente formal. Y que seguramente llegaron a la conclusión de que era mejor. O sea, ¿para qué te desgastabas tratando de ver cómo le haces y meter gente? Sino más bien, si hay gente y núcleos, siempre habrá un fanático o siempre habrá gente que en su juventud esté tan perdida que le puedes llegar rápidamente al sentimiento, mira, tú eres de los elegidos, estamos tratando de cambiar al mundo, y te la compras. Son chavos. Pues desde luego no están jugando estos del Estado Islámico. Fíjense, en el atentado a la discoteca en Orlando fueron 49 muertos. El 27 de junio, en la frontera siria-jordana, 7 muertos y 3 heridos. 45 yemeníes muertos en Mukalla, 5 libaneses y 28 heridos en la comunidad cristiana de Al-Qa'a. El día 28, 42 por los bombazos en el aeropuerto de Atatürk. El 1 de julio, 22 en el restaurante de Dhaka en Bangladesh. O sea, sangriento. Pero fíjate, el denominador común a todos los une menos lo de Orlando. Yo sigo pensando ese fue como que esa es una cosa aislada, que no tiene que ver con terrorismo y que finalmente el cuate
lo dijo que él era de ISIS o el Estado lo reivindicó, pero no tiene como el patrón. No. A mí me resulta como fuera. Todo lo demás es como el aeropuerto, los cafés, no importa el sexo, no importa la religión, no importa las edades, no importa absolutamente la preferencia sexual ni nada. Y en este sí fue algo que además quizá es mucho más terrible para Estados Unidos que de pronto alguien pueda por un crimen por preferencia sexual hacer ese tipo de cosas. Yo creo que por eso Estados Unidos tampoco ha insistido tanto en que no sea terrorismo, sino más bien sí fue terrorismo y sí fue ISIS. Porque imagínate que además tener que pelear un frente de gente que es homófoba y que pueda perpetrar un crimen de esa magnitud. Pero es el homófobo típico, porque era cliente asiduo. Claro, exacto, esa es la otra. Pero entonces, esa es la otra cosa con la que está peleando Estados Unidos. El grado de locura y de psicosis que tiene mucha gente y que además con la facilidad de tener armas a la mano, pues todo es perfecto. Pues en Bangladesh iniciaron el duelo en honor de las víctimas del ataque. Hoy es el primero de 2 días de duelo nacional en honor de las 22 personas que murieron en el ataque armado y toma de rehenes en un café de esa capital. El duelo en honor de los 20 extranjeros, la mayoría de ellos italianos y japoneses, y 2 guardias de seguridad bengalíes, fue declarado por la primera ministra de Bangladesh. Un gran duelo y tiene a todo el mundo atento. Estos ataques han llamado la atención en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos o en Europa, que han sido, bueno, Estados Unidos en el 2011 y Europa en fechas muy recientes, pero está el mundo atento a todo esto porque son verdaderamente sanguinarios. Así es. Sí, cuando gente buena hace algo malo, generalmente la causa es la religión.